En Colombia, un gran porcentaje de las personas que nacen en pueblos acaban migrando a las grandes ciudades. Soy de Murillo, Tolima. Trabajaba en el campo, agricultura, cambiar de tierra. Ya sea en busca de mejores oportunidades laborales, una mejor calidad de vida o simplemente cambiar de ámbito. Pero realmente a la hora de la verdad, ¿qué tanta diferencia existe entre un pueblo y una ciudad? Son tan grandes las diferentes oportunidades que podemos encontrar en una gran ciudad. En un pueblo, los estilos de vida serán tan diferentes. Pues acompáñenme en un video para descubrir las grandes diferencias entre un pueblo y una ciudad. Para empezar tenemos el costo de vida, una de las grandes diferencias que podemos encontrar entre un pueblo y una ciudad. Pues realmente el costo de vida entre ambos suele variar entre un 30 a un 65%, siendo las ciudades donde mayormente acaba afectando la inflación del país. Pues en los últimos años ha subido hasta un 5.1%, mientras que en pequeños pueblos apenas ha llegado a subir hasta un 4%. Esto gracias a que gran parte de su economía va gracias a trabajos locales. Pero de esto hablaremos un poco más adelante. Pero ¿qué les parece si hablamos de algo un poco más aterrizado y que podamos entender la mayoría? Y es precisamente la vida. Pues el precio de esta determina gran parte de nuestras decisiones y de las cosas con las que nos vamos a empezar a desarrollar. Así que empecemos con la ciudad. Y es que no más en grandes ciudades, apartamentos de 1, 2 o 3 habitaciones pueden rondar entre el 1.300.000 hasta los 5 millones de pesos, donde el metro cuadrado puede llegar incluso hasta los 5 millones de pesos. Y eso que a la hora de vivir, claramente el arriendo no es lo único que una persona tiene que pagar, siendo que los gastos de una persona en una gran ciudad pueden verse realmente altos. Solo en servicios, una persona de la gran ciudad podría gastar entre 350 a 500.000 pesos mensuales. En transporte puede variar desde los 120.000 hasta los 250.000 pesos. Y solo en mercado una persona podría gastar desde los 150.000 hasta casi 1 millón de pesos en mercado. Cosa que realmente, si hacemos cuentas, una persona en una gran ciudad para poder vivir de una forma cómoda pero sin una gran cantidad de excesiva de lujo, tendría que estar ganando desde los 3.500.000 hasta los 5 millones de pesos. Cosa que si vamos a ver, puede chocar bastante con la realidad. Pues una persona estrato 2 realmente no suele ganar más de 2 millones de pesos. Y solo es hasta el estrato 4 donde una persona puede ganar entre los 3 hasta los 5 millones de pesos en promedio. Por lo tanto, a la hora de vivir en una gran ciudad, creo que son cosas a tener en cuenta. Porque sí, vas a tener un estilo de vida más moderno, vas a tener acceso a mayores oportunidades, pero tienes que tener en cuenta que el gasto que vas a tener en una gran ciudad es mucho mayor al que te vas a encontrar en un pueblo. Ahora, en un pueblo el costo de vida es bastante diferente. Siento que un arriendo medio puede costar entre los 400.000 hasta los 900.000 pesos. Que acá podemos empezar a notar las grandes diferencias que hay entre un pueblo y una ciudad. Siento que en un pueblo una casa de 150 metros podrías llegarla a comprar por tan solo 150 millones de pesos. A diferencia de una ciudad que un pequeño aparte estudio podría rondar hasta los 200 millones de pesos. Pues el metro cuadrado en un pueblo ronda desde los 800 a los 2 millones de pesos, teniendo una gran diferencia en lo que te puede costar a vivir en un pueblo y en una ciudad. Siendo que los gastos en promedio en un pueblo pueden llegar a verse en servicios puede gastar de entre los 200 a los 250, teniendo una diferencia del 30 al 40% en comparación a la ciudad. El transporte puede rondar desde los 50.000 hasta los 120.000 pesos, con una diferencia hasta el 35% en comparación a las grandes ciudades. Y el mercado puede gastar de entre los 400.000 hasta los 650.000 pesos, siendo así que una persona para tener una vida cómoda en un pueblo no tendría que gastar mucho más de 1.800.000, obviamente sin tener acceso a mayores lujos. Eso sí, también es de tener en cuenta, y es que el salario de una persona en un pueblo muy difícilmente logra superar los 3 millones de pesos mensuales, lo que en costo de vida nos da unas ciertas ventajas, como una mayor facilidad a la hora de comprar vivienda, buena capacidad de ahorro y un menor impacto en cuanto a lo que es la inflación en el lugar. Si pudieras elegir entre estas dos situaciones, ¿cuál te gusta? ¿Despertar en la mañana con el afán de la ciudad y el ruido de millones de personas, o despertar en la madrugada con un buen café y con el sonido de los animales? Pues precisamente de esto se trata el estilo de vida. Pues por aquí a reciclar, me ha parecido bien. ¿Cuánto? Por ahí como 5 años. Y vivo por ahí en Campo Amor. ¿Y solo, una piecita? Solo, sin una piecita. Pues así muy irregular. Yo tengo familia, pero no vivo con ellos. Pues yo trabajé por ahí como 20 años. En la ciudad el estilo de vida puede ser bastante variado, pero si hay algo que todos tienen en común, precisamente el caos que existe en las grandes metrópolis. Y es tan fácil de evidenciarlo cuando el 68% de las personas que viven en la ciudad suelen reportar altas cantidades de estrés, ya sea por su empleo, por el tráfico, por la contaminación auditiva. Las personas en las grandes ciudades suelen vivir con un alto nivel de preocupación, depresión y una salud mental que suele ser bastante baja. Y si a esto le sumamos entre el ajetreo de la ciudad, las personas suelen tardar 1 hora completa de sus vidas solo en el tráfico y hasta 2 y 3 horas con todo lo que es el resto del caos que hay en la ciudad, es cuando podemos notar que en las grandes
grandes ciudades. La intranquilidad en los ritmos de vida, la falta de sueño, la preocupación constante son parte del diario vivir. Siendo que el estilo de vida de una persona normalmente en Bogotá o en Medellín podría verse algo parecido a eso. Levantarse a las 5 o 6 de la mañana, salir a trabajar a eso de las 7, mamarse un trancón infernal para pasar prácticamente todo su día en una oficina, salir y volver a un tráfico vasto, preocuparte de que no te vayan a robar, irte o a tu casa o hacer alguna actividad que quieras hacer, tomar una cerveza en un bar, ir a un cine, salir a entrenar, para volver a casa y repetir el ciclo. Ahora, claramente en las grandes ciudades no todo es malo. De hecho, suele tener varias ventajas. Por ejemplo, el hecho de estar más actualizado y tener más facilidad de acceso a todo lo que son las tecnologías modernas, mejores actividades diarias, y el hecho de que es bastante difícil que una persona en una gran metrópolis se pueda aburrir. Pues puede contar con discotecas, parques, gimnasios, centros de lectura, bibliotecas y muchas otras actividades que estimulen las mentes de las personas día con día. Lo que a la larga causa que una persona en una ciudad pueda desarrollar rutinas más cómodas, más flexibles y mucho más entretenidas, teniendo un estilo de vida que podría llegar a ser un poco más sano. De hecho, las rutinas de las personas suelen ir precisamente acompañadas de estas cosas. Cenas con la pareja, cenas con la familia, ir a una biblioteca a leer un buen libro, salir a trotar en las mañanas. En general, teniendo una gama muy amplia de actividades para acomodarlas en tu rutina, o simplemente lo que en el momento se te hayan, pudiendo encontrar actividades prácticamente de lo que sea. Ahora, en los pueblos tenemos un estilo de vida muy diferente, siendo mucho más lento, con un menor caos, siendo mucho más fácil. Siendo los pueblos donde la tasa de satisfacción suele superar el 60%, siendo lugares que cargan con menores y lugares que precisamente se vuelven muy amigables, porque son lugares con comunidades muy fuertes, que aumentan el sentido de pertenencia de las personas, generan una menor sensación de soledad, lo que a su vez acaba generando mayor felicidad en las personas que viven en estos lugares. De hecho, para los que hemos estado en pueblos saben que esta sensación de cercanía es muy real. Realmente entre todos se conocen, uno ve que entre todos se saludan, entre todos tienen esa capacidad de conocer, por lo cual la sensación de unión es muy alta en lo que son los pueblos. A diferencia de las grandes ciudades, donde la mayoría siempre suelen ir en lo suyo, sin preocuparse por los demás, sin ese sentido de pertenencia que caracteriza a estos pueblos. Aparte, problemas por los que habitantes de grandes ciudades suelen quejarse, en los pueblos realmente no suelen existir. Tráfico, pérdida de tiempo, atascos, son cosas que en los pueblos no existen y que de hecho las personas de pueblo reportan que comparten 2 horas más al día con sus familias, cosa que en las ciudades realmente no pasa. Eso sí, claramente no todo es positivo. Realmente las personas de los pueblos suelen reportar bastantes sensaciones de aislamiento, falta de entretenimiento y muy pocos estímulos nuevos que los hagan vivir nuevas experiencias, por la falta de discotecas, bares. De hecho, esta misma falta de estímulos hacen que la mayoría de personas de pueblo acaben atrapadas en los mismos vicios banales, como lo son las mujeres y el trago, que es de las pocas cosas para entretenerse que se puede encontrar entre otros lugares que se encuentran en grandes ciudades y a los que las personas de pueblo se ven reducidas, tecnologías, entre otras cosas. Las oportunidades es algo en lo que pensamos a la hora de elegir el lugar en el que queremos vivir. Y aunque en Colombia actualmente las cifras son bastante alentadoras, con un 8% en la tasa de desempleo, realmente no en todas las zonas del país es igual. En las grandes ciudades el flujo de oportunidades es mucho mayor cantidad de vacantes, industrias, tecnologías y sectores en los cuales las personas se pueden llegar a desarrollar. Siendo una ventaja que la cantidad de empleo formal que hay en las ciudades es bastante bueno, siendo una tasa del 55% y contando con una tasa del 7% en la mayoría de las ciudades. Siendo que en comparación a los pueblos es claramente pues tener una gama más alta para jugar con todo lo que sería tu vida laboral. Elegir entre una mayor cantidad de industrias y de sectores. O si quieres tener la opción de emprender, puedes tener un trabajo cotidiano. Aún así, esto no significa que todo sea color de rosa. En las grandes ciudades claramente se cuenta con una alta tasa de competencia, siendo que la mayoría de trabajos y empleos cuentan con requisitos que son bastante altos y la mayoría de personas que quieren acceder a buenos puestos tienen que estar altamente calificados. Eso sí, el panorama es mucho más a la hora de conseguir contactos, de encontrar mejores trabajos, de desarrollar empresas. Las grandes ciudades siempre van a ser un sitio que sea mucho más abierto a la expansión y al crecimiento económico, favoreciéndole oportunidades a todos los que estén dispuestos a buscarlo. En los pueblos las oportunidades suelen ser un poco más reducidas, siendo que los sectores y la economía de los pueblos suele basarse en menores sectores, siendo la agricultura, el turismo y la ganadería los principales sectores que mueven los pueblos. Pero a su vez, lo que hace que muchos otros sectores se vean bastante reducidos. De hecho, la mayoría de personas suele vivir de pequeños comercios o de trabajos en el campo y no tan bien remunerados que haya en la zona. Y aunque sí es cierto que conseguir trabajo en empleos es mucho más fácil que en la ciudad, siendo que la tasa de desempleo es bastante menor, realmente la tasa de informalidad en los pueblos es bastante alta, superando el 80% en comparación a lo que es la ciudad, siendo que es un grave problema, pues realmente la cantidad de oportunidades sí es mucho menor. Incluso una gran cantidad de personas de los pueblos desde edades muy tempranas empiezan a trabajar. Y no solo eso, sino que desde edades muy tempranas también empiezan a considerar el hecho de emigrar a grandes ciudades a buscar mejores empleos. De hecho, personas cercanas que crecieron en pueblos desde los 16 años han tenido que mudarse a otras ciudades, como por ejemplo a rebuscarse la vida para buscar un mejor futuro para ellos y para sus familias. Siendo que realmente en este ámbito sí cuenta con muchas desventajas. Salarios más bajos, oportunidades menos interesantes, capacidad de crecimiento prácticamente nula, sectores exageradamente limitados. Y te cuento si quieres ser emprendedor, pero realmente no creo que puedas pasar de tener una microempresa, a no ser que acabes migrando a una ciudad. Hoy
una prioridad que todos tenemos, esa es precisamente la salud. Siento que por parte de las grandes ciudades tenemos cosas mucho más vibrantes. Tenemos más grandes estadios, más centros deportivos, más gimnasios, ligas profesionales de todo tipo de deportes. Y para los momentos en que la salud ya peligra, tenemos hospitales mucho mejor equipados y con mayores tecnologías. Aparte, otra cosa bastante interesante que suelen tener las grandes ciudades es que la mayoría suelen implementar grandes proyectos de salud y deporte, salidas, equipos de running, comunidades deportivas más amplias. Aparte, un dato bastante interesante es que en las grandes ciudades el 98% de las personas suele estar afiliadas a EPS. Aún así es verdad, la eficiencia de las mismas suele ser bastante baja y la mayoría acaba quejándose por despido. Eso sí es de recalcar, la gran mayoría de ciudades cuenta con muchas más tecnologías, una gama más amplia de enfermedades y conflictos a las que nos solemos enfrentar día a día las personas. En cuanto a temas de deporte y salud, los pueblos suelen ser bastante más para hacer deporte, la verdad la gama es muy baja. Apenas hay unos cuantos gimnasios y es que llegan a existir en el pueblo. No existen realmente muchas academias profesionales. La elección a la que puedes elegir para hacer deporte realmente suele ser más baja, fútbol, baloncesto. Pero deportes más extraños la verdad no se llegan a encontrar. De hecho, cuando era pequeño y estaba en el pueblo, encontrar actividades deportivas realmente era bastante difícil. De algunos pequeños eventos que solo ocurrían en momentos especiales organizados por la alcaldía, realmente en gran parte de encontrar ligas deportivas era bastante difícil. De hecho, cosas como los gimnasios son bastante pocos y bastante mal equipados en la mayoría de los casos. Aparte, algo que sí es muy problemático es el tema de salud. Siendo que los hospitales acá no suelen ser los mejores, contando con muy poco equipo, muy poco personal. Siendo que la mayoría de los casos, las personas que llegan a tener problemas graves en pueblos acaban siendo migradas a grandes ciudades y hospitales, en ciudades donde sí se les puede atender el tratamiento. Siendo bastante complejo, pues se tienen que desplazar constantemente por medicamentos, por tratamientos, por citas médicas, que aparte de ello cuentan con esperas bastante largas. Así que en una persona y un pueblo, en cuanto a temas de salud, llega a ser bastante complejo. Siendo que la mayoría de hospitales de pueblos no suelen pasar de un segundo nivel, teniendo médicos generales, hospitalización, cirugías muy básicas y unos pocos laboratorios, pero prácticamente haciendo cosas que en la mayoría de casos solo alcanza para lo básico. Hay algo que todos queremos para nosotros y para nuestros hijos, es educación de alta calidad. Y en las grandes ciudades este aspecto suele arrasar, teniendo educación de alta calidad mucho más competitiva que la que hay en pueblos, con acceso a escuelas bilingües, universidades en los mejores rangos, cosa que acaba de hacer que muchas personas que nacen y se crían en pueblos acaben migrando a las grandes ciudades a buscar una mejor educación, siendo que en la mayoría de pueblos ni siquiera hay universidad, siendo esta solo parte de las grandes ciudades. Siendo un dato muy preocupante que solo el 25% de personas que crecen en pueblos logran acabar el bachillerato, y tan solo menos del 18% acaban terminando una educación superior. De hecho, algo bastante triste es precisamente eso, y es que la mayoría de jóvenes acaban dejando sus estudios para irse a trabajar a muy temprana edad, o en muchos otros casos acaban consumidos por los vicios básicos, haciendo en ambos casos que ni siquiera acaben sus estudios. Todas las ciudades tienen su lado oscuro, siendo que la mayoría de ciudades cuenta con problemas bastante marcados: pobreza, desigualdad, cosas que aunque muchas veces solemos negarlos y hacer la vista gorda, no quiere decir que no estén. Por ejemplo, la desigualdad en las ciudades es de al menos un 53% y una tasa de pobreza de hasta el 20%, siendo que el 25% de los barrios sufren precisamente de pobreza, o sea que precisamente es el detonante de muchos otros problemas que hay en las grandes ciudades: microtráfico, homicidios, robos, en general grandes problemas de inseguridad que azotan el país. Tenemos ejemplos muy claros como por ejemplo Cali, donde las bandas delincuenciales están al máximo, o grandes ciudades como Bogotá, donde siempre se han considerado lugares bastante inseguros, o ciudades como Medellín, donde la prostitución, el microtráfico y el tráfico han tenido azotada la ciudad. Aparte, otro gran problema del que no muchos hablan y el que por lo general suele pasar de desapercibido es que los problemas de salud mental han aumentado bastante, siendo que en muchas ciudades 10 de cada 100 habitantes acaban por quitarse la vida, con hasta 300 intentos en ciudades como Manizales, siendo cifras bastante preocupantes y muestras de las grandes problemáticas que hay en las metrópolis. Y aunque la mayoría habla de los pueblos como lugares mágicos, realmente también tienen sus problemas. Por ejemplo, la problemática de pobreza sí suele ser bastante, llegando hasta un 24.7% en la tasa de pobreza, que a su vez acaba desembocando en mala infraestructura, problemas viales. Los problemas de salubridad y de sanidad también son muy preocupantes. El hecho de que la mayoría ni siquiera tenga cómo acceder a una salud de calidad en caso tal de tener un problema realmente grave. Otro gran problema que tienen los pueblos es precisamente el descuido por parte de sus gobiernos. Aunque hay excepciones donde están muy bien regulados, sobre todo para la parte turística, y hay una muy buena planeación, la mayoría de los casos no están. La mayoría de los pueblos acaban siendo dejados, no se les hace una buena planeación y acaban prácticamente en situaciones bastante precarias o de abandono. Y problemas también demasiado graves, como lo que son muertes viales, robos, asesinatos. E incluso la tasa de violencia intrafamiliar en los pueblos suele ser muy alta en comparación a la ciudad, cosa que evidencia que no todos los pueblos son perfectos. En conclusión, vivir en grandes ciudades te puede ofrecer progreso, mejor educación, mejor acceso a salud, siendo lugares precisamente ideales para aquellos que buscan crecimiento rápido, que les gusta el ajetreo del día a día, que quieren moverse y expandirse a todo lo que la vida les pueda llegar, con mejores oportunidades, muchas más actividades por realizar, más personas por conocer. Eso sí, para ello hay que hacer sacrificios, como altas cantidades de estrés, pérdidas de tiempo, tráfico, salud mental y competencia muy fea, siendo lugares más para personas que quieren crecer, quieren avanzar, y no les molesta ni el caos ni todos los problemas que se puedan encontrar en una gran ciudad, mientras que los pueblos son lugares de más paz,
de más tranquilidad, de más cercanía, conexión con la naturaleza, sacrificando vidas profesionales quizás más interesantes, con salarios un poco más preocupantes, educación y salud realmente muy baja, siendo para aquellas personas que priorizan la paz, la tranquilidad, el tener una vida sin todo el ajetreo que carga la ciudad, para personas que no necesitan salir de fiesta, que no buscan grandes oportunidades, sino simplemente una vida cómoda, en paz. Pero si te gustó este video, no olvides de dar un comentario de en qué lugar preferirías darle un like si te gustó y compartirlo con todos tus amigos. Apoyarías mucho al canal y podrías seguir subiendo videos. Así que nos vemos en una próxima ocasión.